Y propósito y sentido también puede haber incluso en una cesárea. Hemos hablado mucho de parto respetado, estamos apasionados con este tema, pero he encontrado a muchas mujeres que sienten que fracasaron en su proceso de parto porque simplemente llegaron a una cesárea. O también historias maravillosas de mujeres que pueden recordar con muchísimo amor su parto a través de una cesárea, porque fue una cesárea respetada. Hablemos pues de esto hoy aquí en Despiertos y Aliviaditos con nuestro invitado de lujo. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Nuestra sección de salud siempre esperada en nuestros hogares de Buenos Días Familia porque nos encanta aprender. Este es un programa que le encanta enseñar porque nos encanta aprender. Y hoy de nuevo con nosotros nuestro gran amigo, cliente fijo de esta sala, el doctor Bernardo Agudelo, nuestro experto en todos estos temas tan respetuosos, pero también muy delicaditos y a veces complicados de abordar. Y a mí me encanta esta sección porque me encanta él y cómo se explaya, literal, y yo contemplo ese explayamiento. Y yo es un tema que me apasiona y de verdad que es un privilegio tener al doctor Bernardo con nosotros. Recuerden, él es médico, ginecobstetra y uno de los abanderados en el parto humanizado, parto respetado, en el parto como debería ser, como lo hemos dicho, ¿no? El parto como debería ser. Y hoy pues está con nosotros para hablar acerca de esto. Mi querido Doc, buenos días, ¿cómo amaneció? Gracias, Elisa, y gracias, Manuel, por la invitación. Y bueno, ya que me pusieron de invitado permanente. Sí, claro. Cliente fijo de la sala. Una carpita a la sala. Sí. Me ubico allá para cuando me necesite. Bueno, mi querido Doc, hemos hablado mucho acerca pues de parto respetado, ya hemos tenido el privilegio de escucharte. La semana pasada, si no estoy mal, hace 15 días tuvimos con nosotros también a la doctora Juana Orrego, otra de esas profesionales que están en esta línea de poder abogar por lo natural y sobre todo porque todas las mujeres y las familias, porque el parto es un asunto de toda la familia, podamos tener esta maravillosa experiencia de vivir un parto respetado. Pero vamos a hablar acerca de otra realidad que está presente y que no necesariamente por el hecho de que esté presente, digamos, ya fracasamos en el parto respetado. Hablemos de la cesárea. Y comencemos, Doc, Coquito, así como nos gusta a nosotros en el programa. La cesárea, ¿qué es? ¿Es una cirugía necesaria en todos los casos? ¿Por qué tenemos altos índices de cesárea hoy en día? Y finalmente lleguemos a hablar de lo que es una cesárea respetada. Bueno, bien, la cesárea, como tiene que entenderse, es un procedimiento quirúrgico y no es un procedimiento menor. No es una sacada de uñas, ni es un procedimiento de solo 45 minutos y yo tengo mucha experiencia en cesárea, no. Es un procedimiento que tiene sus implicaciones, sus riesgos, tiene sus indicaciones muy precisas y es un recurso, es una actividad quirúrgica final en el momento del parto. Cuando el parto comienza como un parto natural, un parto protegido y espontáneo, es el bebé y las circunstancias alrededor del evento el que determina finalmente que el proceso de parto no evoluciona, no avanza, se detiene o ocurre un evento como por ejemplo una desaceleración fetal, lo que llaman un estado fetal insatisfactorio, no tranquilizante. Entonces hay que tomar decisiones de acuerdo a cómo esté la dinámica del trabajo de parto, si hay dilatación avanzada o no, si hay borramiento, o sea, acortamiento del cuello o no, si hay descenso de la cabeza del bebé en la pelvis o no. Esos tres criterios son básicamente los que uno evalúa. Y el último criterio es la actividad uterina, que en principio debería ser una actividad espontánea, en principio. Cuando se hacen inducciones o cuando se hacen, digamos, manipulaciones del proceso obstétrico final, con la intención de un parto vaginal, ya se sabe que por tirar la moneda al aire, el 50% se van a complicar o van a necesitar un procedimiento o intervención. O sea que hacer una inducción sin necesidad o poner oxitocina sin necesidad, porque hay muchas mujeres que ingresan con trabajo de parto
Entonces ahorita hablamos, por ejemplo, de la mamiferización del parto. ¿Qué es entender un parto desde lo mamífero? Entonces, por rutina, en las instituciones de salud de mucho volumen le ponen oxitocina. Y a veces en instituciones sin volumen también le ponen oxitocina. O sea, la cosa es sacar al bebé rápidamente o acelerar el trabajo de parto. Pues ahí ya vamos casi que predestinados a tener que tomar una decisión, a veces arbitraria o a veces bien indicada. Entonces, la cesárea es un procedimiento indicado que se tiene que tener en reserva y que tiene sus implicaciones. Doc, qué pena, Manuel. No, Usted no, sabe bien qué pasa pueda, cuando es que el yo de doctor Bernardo partos- viene y yo tengo de yo la partos oportunidad de estar a su pocón. lado. Aparte que yo al doctor Bernardo ya les he contado, me lleno de oxitocina, es inevitable. Doc, a mí me gustaría que nos describieras el paso a paso de la cesárea. ¿Sabes por qué? Si bien es cierto, o sea, y es real, hay vidas de mamá y de bebé que se han salvado gracias a este procedimiento de urgencia que se ha tenido que hacer en un momento indicado y que finalmente, si se practica de la manera, llamémoslo correcta, puede llegar a llamarse una cesárea respetuosa. Pero, Doc, y hablo por mi ciudad, o sea, hay una moda muy dolorosa que nos habla de un porcentaje altísimo de cesáreas, Una cesaritis. incluso total, y que de hecho ni siquiera se trata de generar el parto. Y he escuchado muchas mujeres, incluso amigas, que me dicen, ay, Noel, y yo como soy de gallina, yo de una vez quiero programarme la cesárea. O sea, ¿para qué someterse a uno tan... que tuviste tus 2 hijos con parto natural y mire cómo sufrió y no, ay, no, yo mejor me programo una cesárea? Pero cuando uno entra a conocer paso a paso lo que es el proceso y todo lo que se tiene que intervenir en una cesárea, como que uno termina diciendo lo mío fue un paseo frente a lo que se vive en ese proceso. Entonces me gustaría, Doc, que sacáramos unos minutos para describir el paso a paso de lo que se hace en una cesárea, de todo lo que se corta, de todo lo que implica y el riesgo que esto tiene. Claro, ve, el parir por la vía natural es, voy a decir una palabra, fácil. Sí. Ojo, pues, Sí. damas, por favor, no digan Sí, que yo sí, estoy sí, diciendo sí, que ustedes son unas flojas. No. Es fácil en sentido biológico, evolutivo. Es natural. Natural. Entonces, a pesar de lo molesto con las contracciones dolorosísimas, con todo el proceso, el tiempo, el cansancio y la fatiga, pues es un procedimiento que la naturaleza ha protegido y las mujeres son capaces de parir de manera natural. Sí, se Entonces puede. la cesárea va en contraposición a ese proceso natural. Obviamente una cesárea es un procedimiento quirúrgico, entonces se tiene que, primero, cuando es programada, se tiene que programar un acto quirúrgico, entonces hay que programar la hora, cosa que es atípica porque es irrumpir o trastornar el proceso natural del bebé en la relación con la mamá. Entonces, el bebé nace a las 7 de la mañana, ascendente Sagitario, por decir algo, capricho de la mamá. Entonces se vuelve una cosa totalmente atípica y el bebé, sacamos a un bebé inmediatamente. Cuando sacamos a un bebé inmediatamente, el bebé nace sin haberse sometido al trabajo de parto, entonces sale con mucho líquido en el pulmón. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Entra, hay que lavan vagina, lavan los tejidos en la piel, etcétera, hasta el abdomen superior, y el cirujano incide con un bisturí el sitio de la cesárea. Hay cirujanos muy hábiles, no los puedo negar, muy hábiles, en 30 minutos sacan una cesárea, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, 30 minutos, entran tejido por tejido, y por decirte algo son como coger las cobijas de la casa, son una capa la piel, de tejido celular subcutáneo que es la grasita, la fascia que es la cobija más fuerte, el musculito lo separan, entran al peritoneo que es una cobijita delgadita, la rompen y entran al útero que es el saco donde está el bebé, lo inciden y ahí abren con los dedos o con el cuchillo, abren la incisión de más o menos 10, 11 centímetros. Ahí es donde vienen los riesgos, es una incisión sobre el útero y en el útero ahí hay unos vasos a los lados, las arterias. A veces se complican desde ese punto de vista, entonces entran, sacan al bebé. La extracción de un bebé es igual de compleja o tan difícil como el parto por vía vaginal, entre comillas difícil, porque hay que sacar al bebé, a veces está clavado en la pelvis si viene en trabajo de parto, o a veces está en podálica cuando está indicada la cirugía de nalgas. Entonces hay que sacarlo. Entonces ahí viene el problema de sacar a un bebé. Si la incisión es amplia o es pequeña, etc.
y lo sacamos de un momento a otro, ¡guau! Y ahí mismo lo empezamos a secar y a estimular, y con estas lámparas peores que estas en los ojitos. Entonces ahí es donde viene todo el procedimiento que irrumpe la paz, la tranquilidad de un bebé, y empieza él a luchar con sus pulmones, a expandir sus pulmones, y si no ha tenido trabajo de parto, pues no ha botado el líquido de los pulmones, entonces los pulmones le da dificultad. Es como cuando uno se ahoga, que las primeras respiraciones son jadeantes, entonces tiene que botar el líquido que logró entrar al pulmón. Y el bebé a veces hace un estado digamos, de mala adaptación, no se adapta al exterior, entonces presenta disminución del oxígeno, y a veces viene el pediatra, o generalmente viene el pediatra y dice, bueno, hay que oxigenarlo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, hay que cerrar la herida, entonces es una herida, ojo, entiendan, es una herida, y es una herida dolorosa en abdomen que va a dificultar para la tos, va a dificultar para levantarse, va a dificultar para la orinada, para la defecación, etcétera. Y la mamá sale en una condición de estado postquirúrgico, que es totalmente distinto al estado postparto. A todas hay que vigilar las 2 horas, vigilando los signos vitales, que el útero se contraiga, que no haya sangrado, pero evidentemente ahí es donde empiezan todos los problemas. Hay mayor probabilidad de hemorragia después de una cesárea, 10 veces más frecuente que en el parto vaginal. Hay más probabilidades a partir de la herida de una infección, 10 veces más frecuente. Hay 30 veces más posibilidades de trombosis. La trombosis es un fenómeno de obstrucción de las venas, porque las mujeres en gestación coagulan más que la mujer no gestante. Entonces, al coagular más la sangre, si tú te quedas quietecita con las piernitas o tienes varices, las venas se vuelven un trombo, y ese trombo puede viajar al pulmón. Eso es muy raro, pero ocurre en mujeres obesas, en mujeres con fenómenos vasculares, etc. Aumenta 30 veces el riesgo de trombosis y embolismo. Y de ahí para adelante, 12 veces más frecuente de mala adaptación fetal. O sea, el bebé nace y tiene 12 veces más probabilidad de tener que ser asistido con oxígeno, con un vento, con una cosita que se llama un CPAP, una oscilación de oxígeno, de acuerdo a su demanda, y a veces hasta unidad de cuidado intensivo. Entonces, hablando de cesáreas, cuando uno habla de cesárea, habla de miedo. Pero yo quiero llamar la atención, la mayoría de las mujeres que por miedo, que a veces tristemente son infundidos por los médicos o por la misma cultura, se someten a una cesárea, tengan entendido que es más pavoroso una cesárea que un parto. Porque en últimas dos estamos yendo como en un proceso antinatural. O sea, finalmente yo pienso que el organismo es muy bonito y es muy sabio en su diseño. La vida es sabia y está probada hace miles y miles de años. Está probado. Si las mujeres no pudieran parir por la vía natural, ténganme con seguridad, yo sé que ustedes son muy creyentes, yo creo en la evolución y en ese Dios superior, pero ya hubieran nacido mujeres con un cierrecito. Sí. Fuera del camino. Con cremallera. Con cremallera. Claro. La naturaleza es muy sabia, la evolución lo hubiera dado. Por lo tanto, las mujeres no nacen, sino con lo que nacen para cuando deciden ser mamás. Qué bonito. Doc, hablar con usted siempre es una cosa maravillosa, y a mí me empieza a volar el pensamiento periodístico, y me hago al aire responsable de la pregunta que va a formular, porque con lo que usted relata, primero, ¿qué de cierto hay que en nuestro sistema de salud, en el día a día de la atención médica, de lo que implica el recurso, de lo que implica la atención, el personal, la instrumentación, el tiempo, qué de cierto hay que esa cesaritis que reina y que, como vos decís, se ha vuelto una, comillas, moda, qué de cierto hay que eso es más rentable para alguien, no sabemos quién, sacar en serie 5, 6, 7, 8, 12, 15 cesáreas al día, que una sola materna en su trabajo de parto, 18 horas, 20 horas, y atiéndala y cuídela y espérela y acompáñela. Que es cierto hay que eso también responde a un posible interés económico, repito, no sabemos de quién, para también desde allí hacer la reflexión. Vea, hombre, el problema de que yo hable mucho es responsabilidad de ustedes. Me ponen la pregunta y me provocan. Entonces, yo tengo que remontarme a un estudio muy clásico en la literatura médica colombiana, hecho por el doctor Rizzo,
un abogado que hizo su doctorado en la Universidad de Antioquia en salud pública e hizo un análisis sobre la ley 100, los muertos de la ley 100, así se llama, los muertos de la ley 100. El doctor Rizzo hace un análisis de la cesárea y él en su documento, que fue una tesis laureada de la Universidad de Antioquia, él plantea que si en Colombia ocurren 200.000 cesáreas al año y asumiendo que el 50% moneda al aire eran necesarias, eso le cuesta 76 millones de dólares al Estado, o sea, a la salud pública, por las complicaciones, por las demandas, por las hospitalizaciones, por los eventos. Entonces, hablemos de costos. La cesárea es un procedimiento costoso. Segundo, la atención obstétrica en nuestro país, tengo que decirlo públicamente y si me van a decapitar, que me decapiten, no le interesa a los políticos. ¿Qué te hizo eso? A los políticos que rigen las leyes de este país les interesa el parto de su mujer o de su compañera o de su amante, pero no le interesa el parto de la otra, y menos si es pobre. Entonces ahí es donde viene la situación. Los médicos se quejan, es que nos pagan muy mal. Total, nos pagan muy mal. Después de la ley 100 bajaron los salarios, entonces los médicos tratando de mantener su estatus económico quo, de que llama de comodidad, manipulan tristemente la conciencia, la necesidad, el gusto y el miedo de las mujeres. Exacto. Y le empiezan desde la primera visita prenatal a decir, no, es que el parto es muy peligroso, la semana 38, hay que inducirlo y hacen dizque el examencito de la semana 38, que porque para ver si tu pelvis es posible, bla, 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 bla. Todas las mujeres se pueden estar identificando con estas palabras. Y aquí de hecho tengo un comentario ahorita. Empiezan a manipular eso, entonces, claro, ¿qué está haciendo el médico? Está comprando la conciencia y la tranquilidad de esa mamá, ¿cierto? Induciéndola a tomar una decisión quirúrgica, que él se presenta como un buen cirujano, que lo va a hacer rapidito, en 40 minutos, y que puede que se lo paguen bien o mal. Yo les juro que yo no sé si a mí, con lo que trabajo, me pagan más alto una cesárea o un parto vaginal. No me ha preocupado, en lo personal no me ha preocupado. Deberían las EPS y el sistema pagar menos por una cesárea que por un parto vaginal. Porque por una cesárea te sacan en 40 minutos, te programan y el médico programa el jueves todas las cesáreas, llena el quirófano o a las 4 de la tarde después de inducir al paciente, le somete a una cesárea y a las 7 de la noche se va para la casita. O sea que en términos de costo-efectividad es mucho mejor pagado una cesárea si la paguen mal, porque no vas a dedicarle sino media horita, 1 horita, 2 horitas o una induccioncita de 6 u 8 horas que no es una verdadera inducción. Entonces, hablemos de eso, que para mí eso es corrupción. Igual que la corrupción política, igual que la corrupción social. Eso es corrupción, eso es mentirle a la gente. Entonces, manipular la conciencia de la gente bajo el sofisma o la distracción de que la cesárea es muy segura, muy bacana, mamá, en media horita estás con tu bebé y vas a nacer Sagitario, qué bacanería. Y nacen hermosos, y nacen hermosos, y el niño no nace deformado. De carátula. Bla, 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 bla. Es una falacia, es una mentira, es una mentira fingida y socialmente aceptada. Eso es triste. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuánto vale? No importa cuánto paguen, se hacen 6, 7 cesáreas en una mañana o se hacen 10 cesáreas en una semana, pues eso les va a dar muy buena plata, así lo paguen mal. En cambio, si tienen 10 partos, van a ser mínimo 8 o 12 horas por parto. Y cuando tú te dedicas a atender un parto, a acompañar un parto, debes estar presente. Porque yo lo dije la vez pasada, obstetricia significa obstare, estar presente. Yo no puedo atender un parto desde la casa, ni puedo atender el parto por teléfono. Llámeme cuando esté pujando. Si tengo muchas pacientes... A lo sumo podrá marcar. Claro, y si yo tengo muchas pacientes para atender, yo tengo que tener claro, o tengo recursos de personal capacitado que me la va a acompañar si yo estoy ocupado con otro, o estoy dispuesto a trasnocharme, a venir a la 1 de la mañana, a estar un sábado, un domingo, a programar mi vida de una manera distinta. Soy obstetra. ¿Qué ocurre en el mundo donde la obstetricia no prima en la atención obstétrica? Porque en Colombia prima, 90 y pico % de los partos en Colombia lo atienden la especialidad, con un peligro de que al especialista, cuando te gradúan, te dan un cuchillo de oro para que puedas operar. Y ese cuchillo lo mantenemos así en la espalda. Te puedo operar a la hora que me dé la gana. Pero en la obstetricia
mundial la atienden parteras, profesionales. Mujeres dedicadas a la profesión de la obstetricia estudian más que los obstetras. 5 años de partería, de atención materna Doc, aquí en perinatal. Colombia tenemos. No la tenemos, esto. pero vamos en camino, con mucho dolor de los directivos Del de las, bolsillo, claro, de- del bolsillo ajá. y los directivos de la Sociedad Colombiana de Ginecología, que dicen sí, pero no aportan lo que tienen que aportar para que eso realmente prime. Ahora ya salió una especialidad, no sé cómo va a figurar, con la Universidad de Antioquia, quien viene trabajando en la Facultad de Enfermería para licenciar enfermeras y enfermeros para el acompañamiento perinatal Qué de bonito. parto. Qué interesante. Entonces, es un inicio, pero donde se atiende partos en manos de parteras, Europa, Australia, Canadá, etcétera, los resultados son mejores. Wow. Menos intervenciones, mejor resultado en lactancia, mejor aceptación del proceso, mayor capacidad de sentirse dignamente atendidas, acompañadas, Wow. menores costos, eso está demostrado, menores costos en salud. Los sistemas de salud que tienen partería tienen menos gasto en ese que nos Menos advirtió el presión doctor en el- Rizo de las consecuencias de una cesárea o de un procedimiento obstétrico. Yo estoy haciendo una denuncia y la quiero decir ahora en relación con lo que ocurre en la ciudad. Ahí vienen 2 clínicas, piensan cerrar que porque no es rentable. Lo Eso anunciábamos en días pasados. eso tiene otra mentira por ahí de fondo que no la quiero mencionar ahora, pero supongamos que es por plata. ¿Qué terminamos diciendo? La mujer no le importa al otro, ni al sistema, ni a los legisladores, ni a los obstetras le importa la mujer del otro, le importa la mujer propia. Entonces ahí sí, en la mujer propia, ahí sí no me le quiten los derechos, ahí sí no me le hagan las cosas. Esto es muy difícil. Yo vengo desde el 2011 promulgando, defendiendo, desde la academia, que ustedes saben que estoy en la Universidad de Antioquia, defendiendo el derecho a parir en libertad con la propuesta de la OMS que viene de 1985 y que ahora, para que nos sintamos felices, ya tenemos una ley, lo hablamos la vez pasada, la ley 2244, que es una transcripción casi real de la propuesta de la OMS. Vamos a ver cómo nos va. Es decir, cómo aceptamos esa transición, cómo cambiamos y cómo la gente se empodera de que eso es un derecho, parir en libertad y en derecho. Y si tenemos una cesárea, pues que sea justa, que no sea Exacto, innecesaria, que sea exacto. correctamente indicada, que la mujer no se sienta manipulada, Ni inducida, presionada, violentada. Así es. Hay una, para cerrar, como yo hablo tanto, Maravilloso, no se preocupe. Ian Gasky, una mujer muy líder, una mujer ya muy madura, 70 y pico de años, pero una partera norteamericana, una mujer que tiene maniobras para el parto en podálica, de Ian Gasky, la maniobra de Gasky, esta señora les enseña a sus mujeres y le enseña a sus parteras que le enseñen a las mujeres a tocarse. Para cuando el médico llegue y le diga, oíste, no me gusta tu cuello. Ay, permítame, doctor, présteme un guantecito. No, doctor, a mí sí me gusta el cuello. Lo tengo dilatado, yo lo siento abierto. Yo voy entrando, mi doc. Les enseña a las mujeres a que se examinen. Total. Para que no les mientan. Que "Ay, se mi cuello está apropien". cerrado. Mi cuello está cerrado, doctor. A mí me entran 2 de esos 5 centímetros y yo he tenido contracciones, doctor. Me da pena, pues. Qué O sea, bonito. discutir eso. Es como la autonomía, Es la empoderarse, gerencia, doc. empoderamiento, la gerencia de mi propio cuerpo y mi Exacto, propia salud. exacto. Llegaremos allá, yo no lo sé, pero por lo menos que le quede en la conciencia a los doctores que a las mujeres no se les miente. A nadie se le miente, a nadie le miente. Uno no puede mentirle a un paciente, ve, te voy a operar porque yo creo que es apendicitis, y porque la apendicitis es una cirugía muy grave, y tal, pero tiene otra cosa y yo estoy seguro de otra cosa y saqué el apéndice normal. Me puedo equivocar, pero la cesárea no, en mi opinión, no se debería manipular. Es correcto. No, Doc, nosotros nos sentimos privilegiados y de verdad que es muy grato poder prestar los micrófonos de Buenos Días Familia para que esto se haga. Creo que desde aquí es donde se empiezan a gestar los cambios de la sociedad, de la familia que impactan en la sociedad. Y es real, Doc, yo te escucho y te escucho hablar con la pasión y la vehemencia que te caracteriza frente a esto y es inevitable uno contagiarse de esto.
Y puedo dar fe, se los contaba en el programa anterior que tuvimos el privilegio de tener al doctor Bernardo. Este último parto para mí fue una de las cosas más grandes y gloriosas que yo pude vivir. Y una cosa muy linda, frente a lo cual siempre te estaré agradecida, es que escoger al obstetra que esté alineado con este sueño de parto que yo tengo es fundamental. Yo les he contado que en el parto de mi primer hijo, de Juan Andrés, desde que yo llegué a la clínica, inmediatamente me indujeron el parto y empezaron a inyectarme pues pitocin para poder generar todo lo que esto finalmente desencadenó. Y ustedes conocen muchos la historia, y los que no, búsquenla en YouTube, en mi canal, donde prácticamente casi que pierdo la vida por causa de todas estas intervenciones que después me di cuenta que muchas de ellas no eran necesarias y que por el contrario terminaron acelerando pues otras cosas que no se debieron de generar. Pero a donde quiero llegar es que cuando comienza el trabajo de parto de Miguel Ángel, la historia empieza a repetirse tal cual, o sea, casi que fue la semana 39 exacta, las mismas 3 de la mañana en las que rompo fuentes, rompimiento temprano de membranas, que fue lo mismo que había pasado con Juan Andrés. Pero hubo una diferencia crucial entre el parto de Mikey y el parto de Juan, y fue el obstetra, es decir, el presente, el acompañamiento desde las 3 de la mañana, porque suena el teléfono, el doc dormidito con su señora al lado seguramente atendiendo la llamada de su parturienta. Y una cosa muy bonita, doc, que yo rescato, y por eso es que puedo dar fe de esto, es que efectivamente todo se estaba dando. Cuando yo llego ya había empezado como a sentir ciertas contracciones, pero no contundentes, y dilatación cero. Y en ese momento el acompañamiento precisamente que yo recibo del doctor Bernardo tiene que ver con esto, con el empoderarme. Me describe lo que está pasando, incluso ni siquiera me da datos y no me dice, no te preocupes, no estamos en la dilatación que quisiéramos en este momento, pero vamos a esperar. O sea, todo el tiempo es centrémonos en deja que el cuerpo se vaya haciendo. Que hable. Vas a ir estimulándote, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y demás. Bueno, empieza todo el proceso. Me suben a la habitación y ya la enfermera venía con la oxitocina y yo tengo el pavor. Inmediatamente yo le dije al príncipe, yo, amor, llama al doctor Bernardo, porque yo ya estoy sintiendo contracciones, llámalo. Y le digo a la muchacha, a la enfermera, que reiteramos, es con toda la buena actitud y el deseo. Es una instrucción dada, y claro, exactamente. Y yo le digo, espérate por favor un momento, y ella, espera un ratico, pero ya literalmente ya me tenía, o sea, incluso creo que ya había alcanzado a poner en la vena, y cuando ya el doctor llega y le dice, no, quítasela, que ya su cuerpo empezó a hacer lo que tiene que hacer, y la enfermera lo mira como, ¿en serio, doctor? Y el doctor le dice, sí, y empecé mi proceso sin tener que tener oxitocina sintética, y fue maravilloso. Doloroso, pero en lo natural que se vivió y todo el proceso. Entonces, resalto con esto el papel que tiene el obstetra. Porque si mi ginecólogo lo que quiere es venderme la cesárea que le conviene a él para poder respetar su fin de semana en Llano Grande, no le está importando mi bienestar como mamífera que soy y el bienestar de mi hijo con lo que esto implica. Doc, yo parí a Miguel Ángel, que ya les conté la historia en el pasado, y si no también está el video en YouTube para que lo busquen, y a las 2 horas, o sea, no es que antes porque no me dejaban parar, pero a las 2 horas yo ya estaba de pie cargando a mi bebé, yendo al baño, entré al baño tranquila. La primera ida al baño después de Juan Andrés fue peor que el parto, fue una cosa terrible, o sea, aquí era, y yo decía, gracias Dios mío por el poder de la naturaleza, y quisiera que más mujeres pudiesen vivir un parto de esta manera. Entonces, nos quedan 5 minuticos, Doc. Hablemos del ser mamíferos, sí, y de lo que esto implica, y finalmente respondemos otra pregunta, que es, si ya tuve una primera cesárea, ¿tengo que volver a tener cesárea? Porque correcto, muchos médicos indican y condicionan a las mujeres, Doc, correcto, de que si ya tuviste una primera cesárea, sí o sí
tienes que tener una segunda cesárea. Entonces, hablemos de mamíferos. ¿Hasta qué hora es el programa de hoy? 4 de la ¡Ay, tarde. Dios mío! Mi señora me dio permiso. ¡Esa! Hablemos de mamiferización. El útero adopta el huevo. O sea, primero el huevo era la forma de reproducción. Y el útero mamífero adopta el huevo. Por lo tanto, el útero Qué bonito eso. responde por permanecer con el bebé dentro de sí. Y se tiene que relajar. Entonces, obtienen todas las hormonas mamíferas para que el útero se relaje y adopte el tamaño para que el bebé quepa. Al final, el bebé solo, mamífero, en su cerebro activa hormonas y su cerebro empieza a producir hormonas que inflaman otra vez el útero y empieza el útero a contraerse. Por lo tanto, el útero mamífero es un útero preparado para aceptar y para expulsar. Perfecto. Y ese proceso... ¿Está programado? Está programado. Es programado y por eso la gestación dura 280 días. En la mayoría de las mamás y el 80% de los partos ocurren espontáneamente entre la semana 37 y la semana 40 y hoy se puede ir hasta la semana 41 o 42. Máximo 41 más 3 para poder empezar una inducción, por decir algo. Entonces el útero mamífero es un útero que está preparado para aceptar al bebé y expulsarlo. Por lo tanto, el parto ha de emerger de manera natural y simultáneamente prepara la lactancia. Entonces, saquemos conclusiones. Cuando el útero mamífero se prepara para sacar el bebé y el bebé participa, el bebé prepara su útero, su expulsión a partir de sus hormonas para que su cuerpo pueda emerger por el canal vaginal y emerger de mamá. La membrana lo protege, la membrana amniótica lo protege, a veces se rompe. Entonces, en las mismas sustancias inflamatorias que empezó a activar en la semana 28-30, cuando se rompe la membrana, se activan en el momento de la ruptura. Entonces, la actividad uterina empieza a aparecer y aparece. Si no aparece, hay que poner oxitocina. Cuando se conduce un parto con oxitocina, hay que hacerlo lentamente para que el útero vaya funcionando como si estuviese naturalmente pariendo. Exacto. No hay que presionar, no hay que obligar al útero. Es darle tiempo a que el útero responda porque es un órgano preparado para ello. Entonces, hay situaciones difíciles. Claro, entiendo que hay sí, situaciones sí. particulares. Pero la respuesta a la oxitocina es mejor cuando ocurre de manera natural. ¿Por qué? Porque es el cerebro humano, que es mamífero, responde a las hormonas produciendo ciclos, o sea, periodos de producción de oxitocina, pulsos, que la bombita, esa bombita que nos ponen en la clínica, no respeta. Usted pone la oxitocina a 15 cc por hora y son 15 cc por hora y las contracciones son así y las mamás dicen, a mí me pusieron esa vaina y el dolor es insoportable. Es horrible, es insoportable. O sea, yo decía, si esto es natural, ya nos hubiésemos extinguido. Exactamente, ya nos hubiéramos extinguido. En cambio, la naturaleza es muy bonita. El cerebro empieza a producir oxitocina e inmediatamente empieza a producir endorfina, morfina, sí. Y prepara morfina y el cerebro empieza a producir prolactina para preparar la lactancia. Precioso. Y el bebé produce endorfina para, en conjunción con la mamá, tolerar todo el traspaso, el viaje por el canal vaginal. Eso se llama mamiferización. Eso se llama aceptar la naturaleza mamífera de los seres humanos, que somos iguales a los mamíferos, pero con una condición: somos racionales. Entonces, por eso manipulamos nuestra vida. Como somos racionales, controlamos nuestra vida. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Entonces, un parto natural es mamífero, un parto no natural, un parto inducido, se aleja del proceso de mamiferización. Cuando a una mamá se le hace una cesárea, ya para terminar, hoy día se sabe por estadísticas que si tuvo una cesárea previa y no se repiten las mismas condiciones de indicación de la cesárea previa, tiene 70% o más de probabilidad de tener un parto por vía vaginal. Que hay que hacerlo con cuidado, que hay que hacerlo vigilado, acompañado, para tener un buen éxito. Wow. Es decir, sí es posible. Sí es posible, claro que sí. Es posible. Déjense asesorar. No. Los privilegiados que alcancen turnito con el doctor Bernardo porque se nos va a dedicar a la academia, pero si no, ya saben, y pueden incluso consultar y él puede amablemente remitirles a todos los demás profesionales que actualmente está formando, que sabe que hacen parte de ese movimiento
y que con todo el amor estarán allí para estar presentes. Doctor Bernardo, es un placer y una fuga de oxitocina poder hablar con usted. Yo también salgo como después de un parto, ¿no? ¡Ah, qué rico! Todo emocionado, todo cargado de Eso está oxitocina. muy bien. Con usted, Y es que el doc se convierte en el parto. Es una cosa impresionante. Lo que es la pasión es hermoso. Ojalá muchas más mujeres pudiesen vivir esto. Quédense pues con nosotros, que tenemos más para ustedes aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días, Familia. Ya regresamos.